Nos conocen por misterios sin resolver, pero hoy vamos a explorar el otro lado de la historia. Es un cambio agradable poder presentar casos que sí tienen una resolución. Estos 5 casos, antes misteriosos, ya tienen respuestas. La verdad siempre sale a la luz y la justicia puede prevalecer, aunque tarde. Hoy veremos 5 casos misteriosos que fueron resueltos. La mañana del 27 de enero de 2023, un día común se volvió una pesadilla para Nicola Bulley y su familia en St. Michael's-on-Wye, Reino Unido. A las 8:26 am, la mujer de 45 años salió de la casa que compartía con Paul Ansell y sus hijas de 6 y 9 años. En 15 minutos dejó a las niñas en la primaria y fue a un sendero tranquilo junto al río, donde paseaba a su perra Willow. Entre las 8:50 y las 9:20 am fue vista por una persona que paseaba a su perro y otra persona que la conocía, caminando por la zona con Willow. Los registros muestran que envió un correo a las 8:53 am y se unió a una reunión a las 9:01 am. A las 9:33 am, alguien paseando a su perro halló su teléfono y a su perra. Su teléfono estaba en una banca junto al sendero del río, aún conectado a la reunión de equipo que terminó 3 minutos antes, a las 9:30 am. A las 10:50 am, Paul se preocupó. Nicola solía tardar paseando a su perro, pero casi siempre regresaba a casa entre 10:15 y 10:20 am. Preocupado, se preparó para buscarla en el río, pero antes de salir, la escuela llamó para decirle que hallaron el teléfono de Nicola y Willow. Paul llamó de inmediato a la policía. Hello, my partner left this morning at 8:30 to take my 2 children to school and the dog went with her. I was getting concerned because she hadn't returned home by 9:30 and then the school's just rung me to say that they've just found the dog. Somebody's found the dog and my partner's put her phone down on a bench and the dog lead and she's nowhere to be seen. Por preocupaciones sobre su bienestar, problemas anteriores y de salud actuales, Nicola fue clasificada como desaparecida de alto riesgo. La tarde del 27 se hicieron búsquedas con drones y varias agencias como el Servicio de Bomberos y Rescate de Lancashire y el equipo de rescate de montaña acudieron con perros, equipos de buceo, helicópteros y tecnología térmica. A medida que pasaban los días sin señales de Nicola, el área de búsqueda se amplió drásticamente, extendiéndose desde las inmediaciones de su desaparición hasta la bahía de Morecambe, en la desembocadura del río Wye. Tras semanas, seguían sin pistas sobre Nicola. El caso se volvió viral en redes sociales, con muchas detectives de TikTok investigando la desaparición de Nicola. Esto inundó a las investigadoras locales con información engañosa y afectó su capacidad para investigar de manera efectiva. Su familia esperó con agonía y Paul enfrentó acusaciones de estar involucrado en su desaparición por parte del público y los medios. El 19 de febrero, una pareja que paseaba a su perro por el río Wye, aproximadamente a 1 milla río abajo de donde Nicola desapareció, se topó con restos humanos en el río. Los registros dentales confirmaron que el cuerpo era de Nicola. Se inició una investigación y durante los siguientes meses, la policía pudo determinar que la causa de muerte de Nicola fue un ahogamiento accidental. De manera crucial, los datos de su teléfono y su Fitbit indicaron que probablemente entró al agua alrededor de las 9:22 am, el día que desapareció sin evidencia de juego sucio. Una revisión independiente del caso criticó a la policía de Lancashire por revelar detalles privados de la salud de Nicola. Esto provocó cobertura mediática sensacionalista y especulaciones, culpando erróneamente a Paul y causando más dificultades a la familia. La manera en que el caso de Nicola explotó en Internet es un claro ejemplo de la tendencia de la sociedad a usar el dolor y la pérdida de otra familia como entretenimiento. Como dijo Paul a The Guardian, además del trauma que vivimos, también debo soportar que digan cosas horribles sobre mí y Nikki. Todos tienen un límite. En 1992, Potenza, Italia, vivió varios incidentes inquietantes. Jóvenes de la ciudad informaron que les cortaron el cabello en público.
Durante el año, al menos 10 mujeres se presentaron, entre ellas Ángela Campuchiaro, de 23 años, a quien le cortaron un mechón de 10 centímetros en el cine. Aunque inquietantes, estos incidentes dejaron pocas pruebas y ningún sospechoso identificado. El 12 de septiembre de 1993, a las 11:30 am, Elisa Claps, de 16 años, se reunió con Danio Restivo, de 21 años, en la iglesia de la Santísima Trinidad tras la misa. Elisa dudaba en pasar tiempo con Danio, 5 años mayor y conocido por ser torpe socialmente. Sin embargo, ella era compasiva, sentía lástima por Danio y aceptó encontrarse con él. Trágicamente, nunca volvió a ser vista con vida. Tras horas sin noticias de Elisa, su familia acudió a las autoridades locales. De manera sospechosa, para la tarde siguiente, Danio ya había dejado Potenza para regresar a su escuela en Nápoles, y el sacerdote de la iglesia de la Santísima Trinidad había cerrado el edificio y se había ido a un retiro largo. Danio, proveniente de una familia prominente en la región, fue interrogado, pero la policía dudó en presionarlo. Su versión cambiaba frecuentemente, pero afirmaba que Elisa salió de la iglesia 30 minutos antes que él. La familia Restivo negó las solicitudes de entregar la ropa que él usó ese día fatídico. Con solo pruebas circunstanciales, la policía podía hacer poco. Tras un tiempo indeterminado, el sacerdote don Mimi Savilla regresó de su retiro. Pero cuando la policía llegó a registrar, él les negó el acceso. Sorprendentemente, don Mimi sostuvo que no conocía a Danio, a pesar de que el joven y su familia habían sido feligreses durante años. También salieron fotos del sacerdote en la fiesta de 18 años de Danio, lo que hace poco probable que no tuviera relación con el joven. 3 años después, Danio fue acusado de dar información falsa a la policía sobre Elisa y sentenciado a 20 meses. Sorprendentemente, Danio no cumplió la condena y pudo moverse libremente por Europa. En mayo de 2002, Danio ya vivía en Bournemouth, ciudad costera del sur del Reino Unido. Entre 2002 y 2004, 15 mujeres denunciaron que les cortaron el cabello en público, como ocurrió en Potenza 10 años antes. En noviembre de 2002, la tragedia volvió a golpear. Heather Barnett, costurera y vecina de Danio, fue hallada muerta por sus 2 hijos adolescentes. Su cuerpo fue mutilado y le cortaron el cabello. En una de sus manos tenía un mechón de su propio cabello y en la otra había un mechón de cabello no identificado. Un año después, Danio fue señalado como principal sospechoso, pero al no haber pruebas sólidas que lo vincularan al brutal asesinato, la policía lo vigiló. En 2004 fue identificado como autor de los cortes de cabello en Bournemouth. Y en 2008, un nuevo examen de la escena del crimen de Heather encontró rastros de su ácido desoxirribonucleico, aunque aún no era suficiente para acusarlo. Aunque las autoridades se enfocaron en Danio en el Reino Unido, el cuerpo de Elisa Claps seguía desaparecido. En 2010, 17 años tras su desaparición, 2 empleados de mantenimiento acudieron a la iglesia de la Santísima Trinidad por una filtración en el techo. En el ático, junto al campanario, hallaron los restos momificados de Elisa Claps. Ella jamás salió de la iglesia. Una autopsia reveló que había sido brutalmente apuñalada hasta la muerte y que su cuerpo había sido desfigurado de la misma manera que el de Heather Barnett. Escalofriantemente, cada mano sostenía restos secos de su cabello. El ácido desoxirribonucleico de Danio fue hallado en la escena, relacionándolo directamente con el asesinato. Con la información de Italia, las autoridades del Reino Unido pudieron acusar a Danio del asesinato de Heather. En junio de 2011, fue hallado culpable y extraditado a Italia por el asesinato de Elisa. Recibió 40 años por el asesinato de Heather en Reino Unido y 30 por el de Elisa en Italia. Actualmente cumple condena en una prisión del Reino Unido. 18 años después de su desaparición, Elisa finalmente fue sepultada tras un funeral al aire libre en Potenza. La familia Claps ya tiene respuestas tras años de tormento, pero eso no les devuelve a Elisa. Les deseamos a ellos y a la familia Barnett paz y sanación. La tranquila ciudad universitaria de Moscú, Idaho, fue sacudida por un crimen impensable en la madrugada del 13 de noviembre de 2022. La policía de Moscú, acostumbrada a lidiar con delitos menores y malentendidos provocados por el alcohol, se encontró enfrentando una escena de horror sin precedentes en una casa fuera del campus.
la casa del 1122 de King Road con 3 pisos y 6 habitaciones, tenía 2 cuartos por nivel. 4 mujeres vivían ahí. Kaylee González, quien se mudó hace poco, estaba de visita esa noche. En el tercer piso estaban las habitaciones de Kaylee y su mejor amiga, Madison "Maddie" Mogan. Las habitaciones de Sana Kernodle y Dylan Mortensen estaban en el segundo piso, y Bethany Funk vivía sola en el primero. La noche del sábado 12 de noviembre fue típica. Maddie y Kaylee salieron juntas, mientras que Sana se reunió con su novio Ethan Chapin. Dylan y Bethany salieron esa noche. A las 2 a.m. todos estaban en casa. Kaylee pasó la noche en el cuarto de Maddie y Ethan se quedó con Sana. Afuera de la casa, entre las 3:30 y las 4 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron un sedán blanco sin placas delanteras pasando varias veces por la casa en King Road. A las 4 a.m. Sana recogió un pedido de DoorDash en la entrada y volvió a su cuarto con Ethan. Momentos después, Dylan, que estaba acostada en su cama en el segundo piso, se sobresaltó por un extraño alboroto que venía del piso de arriba. Poco después, oyó claramente a Kaylee decir: «Hay alguien aquí». Alarmada, Dylan abrió su puerta pero no vio nada fuera de lo normal, así que cerró la puerta y volvió a la cama. Poco después los ruidos volvieron. Oyó lo que parecía llanto del cuarto de Sana y una voz masculina diciendo: «Está bien, voy a ayudarte». Abrió de nuevo la puerta de su habitación. A las 4:17 a.m., Dylan abrió su puerta por tercera vez y quedó impactada por lo que vio. Un hombre vestido de negro con una máscara, cubriéndole la parte inferior del rostro, caminaba hacia ella. Paralizada de miedo, vio que él medía unos 1.78 metros y tenía cejas pobladas antes de que saliera por la puerta corrediza. Más tarde, se recuperó una huella de zapato justo afuera de la habitación de Dylan. Aterrada y sin estar segura de lo que vio, Dylan se encerró en su habitación el resto de la noche. A las 4:20 a.m., las cámaras captaron de nuevo el mismo auto blanco, alejándose rápidamente de la residencia de King Road. Esa mañana, a las 11:58 a.m., se llamó al 911 por una persona inconsciente en la casa. Hasta ahora se desconoce quién llamó a las autoridades, pero la llamada se hizo desde el teléfono de Bethany o Dylan. La policía de Moscú halló los cuerpos de Maddie y Kaylee en la habitación de Maddie en el tercer piso y los de Sana y Ethan en la de Sana en el segundo piso. Los 4 murieron por brutales heridas de arma blanca. Cerca de Maddie había una funda de cuchillo K-Bar de cuero. El ácido desoxirribonucleico de una persona fue encontrado en el botón de la funda. Por el alto nivel de violencia, muchos del público y medios especularon que el asesino era un serial experimentado o un acosador obsesionado con una o más víctimas. Sin embargo, los asesinatos también parecían personales en lugar de aleatorios. Esto hizo pensar que el asesino era un exnovio o alguien rechazado por las chicas. Después de todo, Kaylee se había separado recientemente de su novio de mucho tiempo, así que hubo algunas especulaciones que él podría haber estado involucrado. La casa en King Road también era conocida como un centro social, con mucha gente entrando y saliendo. Otra teoría suponía que los estudiantes fueron víctimas de un conocido celoso o de alguien con rencor que sabía dónde vivían. Similar a esta teoría, si la casa de King Road era de fiestas, algunos creían que el crimen podía estar ligado a drogas. Finalmente, las 2 compañeras de cuarto que sobrevivieron, Dylan y Bethany, recibieron algunas críticas en línea. Los detectives de internet cuestionaron cómo sobrevivieron las 2 y criticaron su comportamiento esa noche. Muchos se preguntaron por qué tardaron en llamar a la policía, aunque Dylan vio al asesino. Esto llevó a la conclusión incorrecta de que ambas estaban involucradas en el crimen de alguna manera y que tal vez incluso conocían al asesino. Las autoridades exoneraron a ambas mujeres por completo. Las autoridades hallaron una pista clave. El auto del video era un Hyundai Elantra y se pidió a todas las agencias de la ley estar atentas. La policía solicitó al público información sobre Elantras blancos en la zona. El 29 de noviembre, la Universidad Estatal de Washington, en Pullman, a menos de 15 minutos de Moscú, revisó sus registros buscando Elantras blancos. Uno pertenecía a Brian Koberger, estudiante de doctorado en Criminología y Justicia Penal de la universidad. Un oficial de policía local recordó ver un Elantra blanco cerca de la escena del crimen. La policía de la Washington State University notó que la licencia de Brian se parecía mucho al sospechoso.
Los datos del teléfono celular lo ubicaron en el área de la casa de la chica al menos 12 veces diferentes antes de la fatídica noche de noviembre, y la mayoría de estas visitas ocurrieron muy tarde en la noche o en las primeras horas de la mañana. Esa noche, el teléfono de Brian se apagó a las 2:47 am tras salir de su casa en Pullman y no volvió a encenderse hasta las 4:48 am, cuando registró su ubicación al sur de Moscú. A mediados de diciembre, Brian regresó a la casa de sus padres en Albrightsville, Pensilvania. El 27 de diciembre, oficiales en Pensilvania recogieron basura de la casa de Kohberger y la enviaron a un laboratorio estatal de Idaho. El análisis mostró que el ácido desoxirribonucleico de la basura era del padre biológico del ácido desoxirribonucleico hallado en la funda del cuchillo K-Bar junto al cuerpo de Maddie. 3 días después, Brian fue arrestado y extraditado a Idaho. Allí se le acusó de 4 asesinatos en primer grado y un robo con agravantes. Se tomó una muestra de ácido desoxirribonucleico que coincidía con la hallada en la escena del crimen. En febrero de 2025, la defensa de Brian intentó suprimir pruebas clave como su ácido desoxirribonucleico, grabaciones, registros telefónicos y correos, alegando violaciones a sus derechos constitucionales. La jueza rechazó las mociones y programó el juicio de Brian para el 11 de agosto. Él enfrenta la pena de muerte. El caso de los 4 de Idaho ha cautivado a la nación, con muchas personas buscando desesperadamente entender el motivo de Brian. Hay una estricta orden de silencio que impide que las personas asociadas con el juicio hablen con la prensa. Sin respuestas claras, proliferan las teorías de conspiración. Sin embargo, debe enfatizarse que las teorías no están fundamentadas y, hasta que se conozcan todos los hechos, se debe reservar el juicio. Esperamos que Kaylee, Maddie, Sana y Ethan descansen en paz y que sus familias encuentren justicia. En lugar de flores y chocolates, el día de San Valentín de 2009 trajo una creciente preocupación por Thelma Butler. Pamela, su hija de 47 años, y su nuevo novio, José Rodríguez Cruz, de 43, habían faltado a una cita a las 3 p.m. Una cita con ella. Al pasar 3 días sin noticias de Pam, Thelma, impulsada por la creciente ansiedad, decidió ir a la casa de Pam para ver cómo estaba. La visita solo aumentó sus preocupaciones. Ambos autos seguían en la entrada y no había señales de entrada forzada. El correo se acumulaba en el porche y su bolso seguía adentro. Además, su casa, ubicada en la cuadra 5800 de la 4ª calle noroeste en Washington, Distrito de Columbia, normalmente ordenada, estaba desordenada y con papeles por el suelo. Algo extraño llamó la atención de Thelma. Una persiana del comedor de Pam estaba levantada desde abajo. Normalmente, Pam solo bajaba la persiana desde arriba para que la gente en la calle no pudiera verla. Pam era famosa por su gran cuidado con la seguridad. Su casa estaba equipada con un sistema de seguridad robusto, cámaras y luces con detector de movimiento. Thelma, preocupada, pidió a Derek que fuera a casa de Pam para ayudarla a entender la situación. Al llegar, los mayordomos revisaron a fondo la casa de Pam. Su buzón de voz estaba lleno de mensajes de su novio, quien también dejó una nota preguntando dónde estaba. Habían visto suficiente y llamaron a la policía. Las autoridades llegaron y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pam y José entraron juntos a la casa la noche del jueves 12 de febrero. José fue visto varias veces por cámaras entrando y saliendo el 13 y 14 de febrero llevando regalos y luego una bolsa a su auto. Sin embargo, Pam nunca volvió a aparecer en las cámaras. La policía de inmediato centró su atención en José. Sin embargo, él parecía preocupado por Pamela, y la bolsa que sacó de su casa era demasiado pequeña para un cuerpo. Derek, buscando respuestas, habló con José. Le dijo a Derek que Pam había terminado con él la noche del viernes 13 de febrero. Se fue esa noche, pero volvió al día siguiente por sus cosas. Pam no estaba, así que entró con la copia de la llave que ella le dio y dejó la nota que Derek y Thelma hallaron después. Con los años, el caso siguió estancado. En 2016, el detective de casos sin resolver Mike Fulton notó detalles extraños en las grabaciones de seguridad de Pam. Cuando Pam y José entraron por primera vez a la casa, las luces con sensor de movimiento se encendieron. Después, cuando José iba y venía, las luces no se encendían. Además, Mike notó que José usó el llavero de Pam para entrar a la casa los días 13 y 14, no la llave de repuesto que decía tener.
Intrigado, Mike investigó el pasado de José y descubrió un patrón escalofriante. Pam no fue la primera persona cercana a él que desapareció misteriosamente. El 25 de mayo de 1989, la primera esposa de José, Marta Rodríguez, desapareció después de su turno en el trabajo. El matrimonio terminó por la infidelidad de José y Marta empezó a reconstruir su vida. Enfurecido, José la secuestró, pero ella escapó brevemente antes de ser atrapada de nuevo. Un policía vio cómo arrastraba a Marta del cabello y la rescató. José fue arrestado y acusado de agresión menor y lesiones, así como de secuestro grave. Una semana antes de que Marta desapareciera, el caso se desestimó porque no fue a testificar a la corte. La desaparición de Marta y la agresividad de José llevaron a la policía a acusarlo del asesinato de su novia, Pam, en 2017. José confesó y aceptó un acuerdo de culpabilidad por homicidio en segundo grado, obteniendo 12 años de prisión a cambio de revelar dónde estaba el cuerpo de Pam. Él admitió estrangular a Pam el 12 de febrero tras una fuerte discusión. Para sacar el cuerpo sin ser visto, lo metió en una bolsa de basura y lo empujó por la ventana del comedor, donde no había cámaras de seguridad. Esto explicaba la extraña disposición de las persianas de la ventana que Thelma había notado al principio. Luego la enterró en un camellón arbolado entre los carriles norte y sur de la Interestatal 95 en Virginia. Lamentablemente, en los años entre su asesinato y la confesión de José, su lugar de descanso final fue pavimentado durante una expansión de la I-95. Sus restos no pueden recuperarse, pero la ubicación del cuerpo de Pam le resultó familiar a alguien del equipo de investigación. Décadas antes, en 1991, se descubrieron restos humanos en la misma zona. En ese momento, el cuerpo no fue identificado, pero en 2017 las pruebas de ácido desoxirribonucleico pudieron confirmar que la desconocida era nada menos que Marta Rodríguez, la primera esposa de José. En 2021, el caso de Marta fue a juicio. José se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió la pena máxima de 40 años de prisión. Marta y Pam, finalmente, recibieron la justicia que tanto esperaban. El 13 de abril de 2011 amaneció como un día común y tranquilo en el pueblo rural de Darden, Tennessee. En la casa de la familia Bobo, Holly Bobo, una estudiante de enfermería de 20 años, se había despertado alrededor de las 4:30 am. Para estudiar para un examen a las 8 am, los padres, Dana y Karen Bobo, salieron de la casa a las 5:30 y a las 7 am. El hermano de Holly, Clint, de 25 años, siguió dormido en la mañana. Alrededor de las 7:47 de la mañana, un vecino contactó urgentemente el lugar de trabajo de Karen, informando que su hijo escuchó un grito proveniente de la propiedad de los Bobo. Al mismo tiempo, el perro empezó a ladrar y despertó a Clint. Clint miró por la ventana y vio que el auto de su hermana seguía en el garaje. Normalmente, Holly ya se habría ido a la escuela, pero ahí estaba, frente a un hombre vestido de camuflaje. La pareja parecía estar discutiendo, y el hombre era quien más hablaba. Clint pensó que el hombre afuera era Drew, el novio de Holly, y se apartó de la ventana para darles privacidad mientras hablaban. Desafortunadamente, Clint no tenía una información crucial. No podía ser Drew porque él estaba cazando pavos al otro lado del condado. Después de escuchar sobre el grito, Karen llamó a su hijo para ver si todo estaba bien. Clint le dijo a su madre que el auto de Holly seguía en la casa y que Drew estaba ahí. Karen, que sabía dónde cazaba Drew esa mañana, sintió el pánico subirle al pecho. Le dijo a su hijo: Clint, ese no es Drew, consigue un arma y dispárale. Clint entró a la cocina y miró por la ventana justo a tiempo para ver a Holly y al hombre desaparecer en el bosque. Salió corriendo con una pistola cargada y, después de notar una mancha de sangre del tamaño de un puño en el piso de la cochera, llamó al 911. Los oficiales llegaron en menos de 10 minutos, pero Holly y el hombre misterioso ya no estaban. Las búsquedas en la zona fueron exhaustivas. La Oficina de Investigación de Tennessee lideró el caso y al principio se enfocó en el delincuente sexual registrado Terry Britt. Coincidía con la descripción de Clint y antes había atacado a mujeres jóvenes parecidas a Holly. Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia que relacionara a Terry con Holly y nunca fue acusado de ningún delito relacionado con su desaparición.
En marzo de 2014, Dylan Adams, un delincuente menor, fue arrestado por cargos de armas no relacionados y bajo custodia declaró haber visto a Holly viva en la casa de su hermano Zach el día del secuestro. Dylan luego se retractó, pero con su historia las autoridades arrestaron a su hermano Zach y a sus amigos Jason Autry y Shane Austin. En septiembre de 2014, recolectores de ginseng hallaron restos óseos en un bosque cerca de la I-40. Tras 3 años, finalmente hallaron a Holly. Un análisis óseo mostró que le dispararon en la parte trasera de la cabeza. Varios meses después, en febrero, Shane terminó con su propia vida en un hotel en Florida. La defensa criticó duramente las tácticas de la fiscalía, llamándolas cacería de brujas, y afirmó la inocencia de Shane en la investigación. En cuanto a los otros 3 hombres, Dylan, Zach y Jason, todos fueron acusados del asesinato de Holly y de otros delitos violentos relacionados con su muerte. En 2017, Jason aceptó testificar en contra de Zach a cambio de indulgencia. Afirmó no participar en el secuestro, asalto y asesinato, solo conocer detalles por sus amigos. Según Jason, Dylan, Zach y Shane habían ido a la casa de los Bobo esa mañana para enseñarle a Clint cómo hacer metanfetamina. Al llegar, Holly salió gritando, por lo que la secuestraron, agredieron y le quitaron la vida. Luego, Jason fue a casa de Shane por drogas y vio a los 3 hombres eliminando pruebas. Ayudó a Zach a cargar el cuerpo de Holly, envuelto en una manta, en su camioneta, y condujeron al río Tennessee para deshacerse de los restos. Al detenerse, los hombres notaron que Holly seguía viva, por lo que Zach le disparó en la cabeza y dejó a Jason en el camino. Zach fue hallado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El juicio de Dylan inició en enero de 2018. Dylan se declaró culpable de facilitación de asesinato en primer grado y secuestro agravado. Recibió 35 años sin libertad condicional. Cabe señalar que Dylan utilizó una declaración Alfred, lo que significa que mantuvo su inocencia, pero reconoció que el caso de la fiscalía probablemente resultaría en un veredicto de culpabilidad. Jason no cumplió condena por el caso de Holly Bobo, pero en 2024 fue sentenciado a 19 años en prisión federal por cargos de armas no relacionados. Jason, Zach y Dylan confesaron y luego se retractaron, por lo que el caso de Holly Bobo sigue siendo polémico. Varios aspectos de las confesiones no coinciden con las pruebas, como la descripción del hombre que Clint vio con su hermana esa mañana. Lo describió de 1.73 a 1.83 metros, unos 90 kilogramos y cabello oscuro al cuello. Solo Shane Austin se ajusta a la descripción, pero tenía el cabello corto y rojo. La investigadora principal de la Oficina de Investigación de Tennessee testificó a favor de la defensa en el juicio de Zach. Dijo que los datos del celular ubicaban a Holly y Zach en distintos lugares esa mañana. También hallaron una huella de palma en el auto de Holly que no coincidía con ellos. Sin embargo, Terry Britt, primer sospechoso, no fue descartado como fuente de la huella. Terry coincide con la descripción del hombre que Clint vio irse al bosque con su hermana. La coartada que inicialmente exoneró a Terry era débil. Su esposa Janet había declarado originalmente que Terry estaba en casa. Luego se supo que Janet estaba en el trabajo hasta que Terry la llamó para que volviera a casa. Muchos creen que Zach y Dylan han sido víctimas de una injusticia y que el verdadero culpable sigue libre. En 2024, Zach Adams buscó un nuevo juicio tras la retractación de Jason de su testimonio en 2017. Un juez negó la moción en septiembre, aunque probablemente seguirán más apelaciones. Por el bien de Holly y de toda la familia Bobo, esperamos que puedan encontrar paz y que se haga verdadera justicia. Sabemos que disfrutan nuestra serie de casos y esperamos que hayan disfrutado esta entrega de casos resueltos. ¿Qué otros casos quieren que cubramos? Déjanos saber aquí abajo. No olvides darle like y suscribirte y, como siempre, gracias por vernos.